Dos. Esto se llama siopaw. 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 Magandang tanghali. Mainit. Good afternoon, Wesley. Good afternoon. Good afternoon. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga amigo. For today's video, nandito po tayo sa may 7-Eleven. At for today's video ay ang gagawin ni Wesley ay pupunta. Never pa siya nakapunta dito sa 7-Eleven. Mula dumating sila at sobrang busy namin. Kaya ngayon ay papa-experience ko sa kanya. Miss ako na gusto niya 7-Eleven. Favorite ni Chucha nito. Pero ngayong lumalaki-laki na siya, hindi niya na hinahanap ang 7-Eleven. Wesley, Sí. let's go! Vamos! ¿No? Hay que coger cosas to coger aquí. Esto mercado, ¿no? Okay? Okay. Ayan, primera vez. First time ni Wesley. Ano kalabaw? Let's go. Esto se llama 7-Eleven, ¿no? 7-Eleven. Esto. Ajá. Mira. Ajá. Hay sumo, ¿no? Sumo. Sí, coge que tú quieres. Sí. Huwag ka mahiya. Kunin mo gusto mo. Ay, masakit ka din. Charan! Siopaw. Siopaw. Sí, mira. Salchicha. Depende de esto. Mira, qué cosas tú quieres. Sí, no hay problema. Esta en Guinea no tiene esto, ¿no? ¿Qué cosa aquí? Sí. Ahí está. Solo hay Poco, ¿no? Mira, oh. Tiene esto. Eso es para desayuno. Ah, puede. ¿Qué más? No más mejor esto. Esto. ¿No es lo mismo? No, esto tiene jamón. Ah, este no tiene. No. Cuando tú quieres, coge más. Ayan. Hay muchas cosas aquí. Sumo. Para mandar tu casa. Sí. Ayan na... Para waka-waka también. Waka-waka también. Sí, pwede. ¿Dónde? Maloko pa. Okay, waka-waka daw to. Ano kaya lasa nito? Sí, ¿qué más? Hay sumo. Diferente sumo. Eso no está bien. ¿Dónde? Yo he tomado ayer. ¿Dónde? ¿Sí tú? Sí. ¿Para esto? ¿Gusto lo nito? Estoy tomando ayer. ¿Qué más? Aquí, mira, aquí. Meron. Ayan. Ajá. Coffee in... Kape. Hay que coger para mí. Pequeño. Ajá. Ponga. Sí, ponga. Ajá. Ajá. Así que, ano. Pero... Brood. Ajá. Sí. ¿Por qué ya ido? Mira. Brood. B-R-E. Oh. Taas, ayun. Aha. Tandahan. Está en Guinea, no tiene eso, ¿no? ¿Ah? No. Ajá. Mirar. Cha-cha-chan. Siya na gumawa, oh. Diba? No? Hay dentro. Hay persona dentro. No, so, así. Esto máquina. Máquina para café. Para café. Pero está en Guinea, ¿no? Yo no he visto esta clase. No. Solo pequeñito. Pequeñito. Ya hacer así, luego sale como Así. Después. ¿Ya? Ajá. Ok.
esta. Después, coge otro. Esto café brut. Brood, eso, brood coffee. De brut. Ajá. Después, vamos a mirar otro. Ujú. Coge mi una Shopao. Chopao. Ajá, esto. Cógeme uno sumo. No, mejor sí. Ajá. Después sí. Sumo. Sumo. Uno sumo que color. ¿Qué colores quiero? Hay rosa, Esto. verde. Limonada. Ajá. Primera vez, ¿no? Yeah. Ajá. Yo soy ahora inteligente. Ahora inteligente. Ahora tú sabes, ¿no? Mhm. Opya. Punuin mo. ¿Ah? Puno, mas. Puno. Ajá. Ayan. O, lagyan mo na dyan. Deka, esto. Deka, aquí. Yo comprar más. Después, Shopao. Amarillo, azul, Mhm. Blanco. rosa. Ah, rosa. Dame esto. Ajá. Yo quiero coger dos. Dos. Ajá. Blanco, amarillo, Blanco, 1, 2. Ulit acá. Ah, kakak? Para daw tayo. No, coger esto. ¿Qué cosa? Ajá. Ayan. Otro, pone plástico ahí. Atrás. ¿Ah? Atrás. Ay, papel. Ay, coge. Ajá. Después cada uno pone. Ganyan. Oh. Dentro. Coge dos. Poner aquí. Dentro. Dentro. Sa loob. ¿Así? Ajá. Pone uno. Dos blanco. So, te pone dos. Eso se llama Shopao. Chopao. Shopao. Chopao. Coge. Café de brut. Kape de brood. Esto es chopao. Sí. Limonada. Tatay Raul quiere brood coffee, no? Brut kopi. Ajá. Yo quiero brood coffee. Ayan, o dentro. Coge tres para bill. Ajá, ponga. Yo especial. Especial. Ahora poner todos aquí. Ajá. Yo cocinar ahora. Ajá, pone todos. Ajá, tres. ¿Tú quieres? Tú vas a comer uno. No, Bill comer y a mi hermano mujer. Pero cuando tú quieres puede. No como chopao. ¿Ah? Así. O más. Ahí, pone ahí. Ajá. Más uno. Ajá. Y aquí. Ayan. Ajá. Ay. ¿Ah? Esto no conocen. No venden ahí. Ayan. Esto. Esto. Sí, coger para bill. Ajá. Así pone esto. Pan. Ajá, pan pone esto. Sa chicha. Ajá. Ayan. O sa pone sa chicha. Pan. Pan. Abrir. Dentro. Así. Sin. Mhm. Ajá. Ajá, pone una ¿Este? salchicha. Sí. Ajá. ¿Tú quieres esto? No. Kumain na kasi kami kanina. Porque tú comido mucho. Sí. Ayan, ya está. Yo ahora maestro. Cuando yo decir, Wesley, quiero brewed coffee, tú sabes, ha? Sí. Okay, pone aquí. Sí, Wesley, tiene aquí. Esto 24 horas abierto. Sin dormir. ¿No duermes? No duerme. 24 sobre 24. Sí, ven. Abierto. Abierto. Todas las horas. Todas las horas tiene trabajo. Pero de gente, Cambiar. cambiar. 12. Cambio. Ajá, cambio. 3, otro. Ajá. Una, otro. Ajá. Hasta la mañanita. Sa Maninis, sí. Ajá. ¿Qué más tú quieres? ¿Tú quieres probar?
Aha. Aquí muchas cosas, tú no sabes qué coger, está muy bien. Ah, marami daw muchas cosas. Tú mira Sabi, ahí, bonito, tú mira ahí, bonito, tú quieres coger, tú no, me voy a coger. eso como abaseria de Guinea. Ah, Eso abaseria de Guinea. Pero aquí mucho cosas. aquí a Basería de Filipinas. Ah, abaseria de Pilipina. Eso como abaseria de Guinea. No, esto no como Basería, esto como tienda en Guinea. De tienda, Sí. merkado. Sí. O para do merkado nito. Aquí solo a Basería, pero ahí como tienda, tiene aire, Yeah, aire. ahí bonito. Pero hay que probar esto, mira. Aerocla. Tú comerá, ¿cómo se llama? Tú comerá patatas. Patas. Sí. No patatas. Esto mucho. Ang dami nito. Dapat ipapatingin ko sa isang araw niya yung mga chichirya dito sa Pilipinas para matikman niya yung mga chichirya natin. Ah, hay más cosas? No hay más. Está ahí. Hay que pagar hoy. Oh. Pagar na. Coge todos después pagar. Ayan. Ay. Coger ahí. Aha. Ahí. Kuya ay después pagar aquí. Ayan po, si Kuya nag-ayos ng hotdog, walang pasok. Shout out. Walang Ayan ako, Kuya, bahala ka dyan. Ay, sayang naman, Kuya, bigyan mo na lang sa akin. Hindi, joke. Ay, ganun ba? Joke lang. 24 hours talaga walang may pasok. Kahit na magpapasko, ganyan. Opo. Sipag ni Kuya. Oo nga eh. Kuya, mag-abide po kami, no? Sige po. Sige, ayan ang mga nabili namin. Anak, tinuro ko kay Wesley, mga amigo, tinuro ko sa kanya kung ano yung gusto ko na kape. Sabi ko, brewed coffee. Para pagka nagbubaba kami, kasi ako ang driver lagi, sabihin ko lang ko, bilan mo ko ng brewed coffee. O ganon. Ay, Paano po kayo? Ano po nyo? Subscribe. ang Pinoy Equatorial Guinea. Ayan kuya, ito ang aming binili. Brewed coffee na grabe ang tapang. Mas matapang pa sa asawa mo. Iba nga, ba't sobrang tapang ng kape dito, no? Paano po yan eh? Pero nalagyan natin ng kuwan, asukal. Ay, wag na kuya, okay na yan. Hindi nyo nalagyan ng kuwan? Oo. Okay. Wesley, kaya ito pwede decir esto tienda. No, esto tiene, está bonito. Sabon ito. Tiene de todo. Tiene todos. Sí, si tú vienes, tú no puedes salir aquí sin comprar. Dito. Huwag na po kuya, okay na po lahat yan. Ang sabi ni Wesley ay itong tienda ay okay daw, maraming tinda at hindi ka aalis dito nang wala kang binibili. Totoo ba? Totoo naman. Kahit mga bata, mga amigo, bibili ng pag nandito sa 7-Eleven. Kaso ang ano kay Wesley, hindi yan bibili basta hindi siya yung bili ng bili. Ayaw niya, mahihiyain. Kaya mismo na ako na kumukuha. Kagaya niya, yung shopper na binili namin, ang gusto na, sito ang nagustuhan niya, ay ka tumar. Ito pwede, tumar. Sito ang gusto niya, ayan. Ah, dito. Okay. Yeah. Oo, sito. Wait. Nagustuhan niya sito eh. Oh. Mansanas, no? Sarap. Anong lingwa? Spanish kuya. Spanish sila. Sarapan sa sito eh. Oh. Sayang, busog lang yan eh. Dapat kakain ng siopaw eh. Ganda sana mapakain natin ng siopaw eh. Sa ibang araw. Ano yung mga kasama niyan? Nandyan siyang nanay niya. First time niya sa 7-Eleven. Oo. Eso pa primera vez. Paano sa mag-invest? Hindi pa. Kaya pag ilang months lang yan. Pag nag-aral dito, matututo na yan. Kami, hirap din kami mag-kuwan, mag-Spanish. Oo, hirap tayo. Pero pagka nagpunta ka sa kanila, Pero ikaw kabisado mo ano? oo. Galing po kayo doon, matagal kayo. Oo, galing kasi ko doon, kaya alam ko. Ayan. Merienda nila. Oh, Thank you. Eh, meron The money. 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 Good money. Good morning. Good morning. daw. Money, pera. Pera, oo. Money, pera. Yes, money pera. Naisip ko 1,000 eh. Dapat Spanish. 6 po. 6, 7. Mo, yo recibir meal. 6, 7. Oo. Sayang wala si Joanna pag
Nandito na. 724. Keep the change? Yes. Ah, yes. Hindi, ganito lang. O, ganito. Meron ditong para... Ayan, ayan, ayan. Ito para sa'yo, o, di ba? Sige, hindi. Hindi na. Kunin mo na to. Kasi, oh, ayan, pa New Year ko sa'yo. Ayan, pa New Year ko sa'yo. O, di ba? May pa New Year sa'yo. Pa New Year sa'yo yan. Okay na sa'yo. Okay na. Pakilagay na lang. Lagay ko na lang dito. Maraming salamat sa akin. Oo. Pag-merenda kami mamaya. May pamiyenda. Kamusta experience sa Key Wesley? No, bien. Bien. Aquí la gente respeta a todos. Aquí, Respeta a otro, respeta. No como allá africano. tiene respeto. Sí, aquí. Taking care. Thank you. Thank you very much. Thank you kuya. Maraming salamat. Bye-bye. Maganda raw dito, lahat daw may respeto, sabi ni Wesley. So, pipicturean ko siya mamaya dito sa may 7-Eleven nang makita natin. Wesley, photo. Ito kay Russell, photo, si. Aha. Okay. Okay. So, ayan po mga amigo, ang sinasabi ko sa inyo, Wesley, na ngayon ay na-experience yung mga ganito. That is a blessing ng ating Panginoong Jesus. And even ako, hindi ko naisip na may experience ni Wesley yung ganito na makakapagpunta sa Pilipinas. Walang imposible sa Diyos, mga amigo. Simpleng video pero sobrang laki ng impact sa akin dahil ito yung mga pagkakataon na nagagawa natin ito. Hindi ko naisip talaga na mangyayari ito, pero through faith sa Lord at saka sa alam ko na walang imposible. Magagawa natin yung mga dating alam nating imposible na posible pala basta tayo ay maniwala at magtiwala sa Diyos. So titingnan natin isang video, isang Afrikano pumunta sa 7-Eleven bumili, pero nakita ba natin o naisip ba natin na dating pinibila nila doon na sari-sari store na ang laman ay mga pagkaing kung ano-ano lang at yung iba ay hindi maayos, pero dito sa Pilipinas ma-experience niya yung ganitong blessing, di ba? Iba yung impact para sa akin yung mga ganito, mga eksena na bumili lang siopaw, bumili lang ganito, pero sobrang saya sa pakiramdam dahil ito yung bunga ng panalangin natin para sa mga Afrikano ito. So thank you mga amigo, thank you sa inyong pagmamahal at pagsuporta.